Vamos a continuar nuestro estudio del tema de funciones. Para ello necesito que recuerdes la definición número 3, que fue con la que finalizamos el video anterior. Esta definición a grandes rasgos lo que te mencionaba es que una función también se puede considerar o representar mediante un conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, lo que tengo aquí mostrado. Aquí puedes observar un conjunto de pares ordenados. Recuerda que los pares ordenados están encerrados entre llaves porque esas llaves simbolizan un conjunto. Bueno, entonces, la definición 3 te decía, una función la puedes escribir también en la forma de pares ordenados, pero no todos los conjuntos de pares ordenados que tú veas significan que representen a una función. Para que tú puedas decir que ese conjunto de pares ordenados representan a una función, tiene que cumplir los siguientes requisitos. Primero, los primeros elementos de los pares ordenados no tienen que repetirse. Es decir, por ejemplo, en estos pares ordenados los primeros elementos es 1, 2, 3 y 4. Como puedes observar claramente, los primeros elementos no se repiten. Si eso pasa o se cumple, ya tenemos garantizado que esos pares ordenados representan a una función. Los segundos elementos no afecta si se repiten o no. Bueno, ya teniendo en cuenta eso de la definición número 3 de cómo poder representar una función, también entonces recuerda que, por ejemplo, si tú tienes una regla de correspondencia que es f de x igual a x cuadrada y te digo que su dominio son, por ejemplo, 1, 2 y 3, el par ordenado sería 1, y para saber su acompañante hay que evaluar la regla de correspondencia en 1. Es decir, hay que hacer f de 1 y esto sería igual a 1 al cuadrado y esto sería igual a 1. Entonces aquí va a ser 1,1. El siguiente par ordenado ahora sería, por ejemplo, 2. Sustituyes el 2 en la x, sería 2 al cuadrado es 4 y así sucesivamente. Entonces, si te das cuenta, los segundos elementos del par ordenado siempre te los da la regla de correspondencia al sustituirle los números que forman parte del dominio. Recuerda que los primeros números son el dominio y para que lo recuerdes todavía más, el dominio son aquellos valores para los cuales tiene sentido ser sustituidos en la regla de correspondencia. Son números. Entonces, una forma compacta u otra de representar a una función es como tú estás observando aquí. Primero, coloco una f, porque recuerda que habíamos mencionado que las funciones se pueden representar con letras ya sea minúsculas o mayúsculas, la que tú quisieras. Aquí estoy utilizando f minúscula. Va a ser igual al conjunto de pares ordenados formados de la siguiente forma. X, f de x, donde f de x es la regla de correspondencia y x representa todos los valores que puedes tomar del dominio de la función. También nota lo siguiente, una forma de decir el dominio de la función o de representarlo matemáticamente es colocar una D mayúscula y un subíndice f. Esto que te estoy dibujando aquí significa dominio de la función f. Si por ejemplo tu función estuviera representado con una letra h, pondrías dominio h. Si fuera una mayúscula, una D y una h mayúscula, según la letra que represente a tu función. Esta es otra forma de representar entonces a la función entre llaves. Das a entender que la función la vas a representar en pares ordenados. ¿Y por qué es útil esta notación? ¿Por qué no seguir utilizando, por ejemplo, esta? Porque van a haber ocasiones donde el dominio sean números infinitos y por lo tanto los pares sean infinitos. Y para representar todos ellos se utiliza más esta notación, que no importa que los pares ordenados sean infinitos, tú con esta notación ya contemplas a todos. Simplemente das la forma que va a tener el par ordenado, su forma va a ser x, f de x, donde f de x es la regla de correspondencia, y x son los números que puede tomar tu dominio. Y de esa forma lo representamos de manera compacta cuando son demasiados pares ordenados. Entonces, para este primer ejemplo, yo te podría hacer la pregunta, ¿esta conjunto de pares ordenados es una función? La respuesta clara es que sí es una función, porque los primeros elementos no se repiten. Entonces, si yo te pidiera el dominio de la función, tú podrías poner el dominio de f es igual a entre llaves y los primeros elementos serían 1, 2, 3, 4. Y el rango, pues van a ser los segundos elementos, es decir, 3, 4 y 5 y 6. Aquí hay un error, aquí no es 2, aquí me confundí, perdón, aquí es un 4. Sería 3, 4, 5, 6, eso es el rango. Entonces, continuando la siguiente diapositiva, te muestro lo que se conoce como el mapeo de la función. ¿Qué es el mapeo de la función? Simplemente, si te das cuenta, estoy trazando dos especies de rectas numéricas, tanto arriba como abajo, y la primera recta corresponde a los números que forman parte del dominio. En este caso, si te das cuenta, el dominio es 1, 2, 3, 4. Por eso aquí está 1, 2, 3, 4. Y la recta que está en la parte inferior va a corresponder al rango, que en este caso es 3, 4 y 5 y 6. Entonces, el mapeo se realiza en los pares ordenados. Por ejemplo, el par ordenado en la función te dice que va el 1 con el 3. Entonces, si te das cuenta en el mapeo de la función, 1 con 3. Ahora, te dice 2 con 4. 2 unes a 4.
Ahora te dice 3 con 5, 3 unes a 5. Y por último 4 con 6, 4 lo unes con 6. Y te das cuenta, como te dije, la primera recta es el dominio y la segunda recta es el rango. Y si es una función se puede ver también por el mapeo porque solamente cada número del dominio va hacia un número del rango. En este caso, o sea, digamos, el 1 inclusive podemos decir que va con este 1 también y no pasaría nada. Y aquí habría un problema porque entonces el 1 estaría correspondiendo con dos números. Ese es el detalle, entonces hay que cuidar eso, que solamente de nuestros números salga una línea en el mapeo. Si salen dos líneas del mismo número en el mapeo, pero de la línea que representa el dominio, entonces eso ya no es una función. Esto es el mapeo, es representar gráficamente lo que son estos pares ordenados. Aquí te tengo otro ejemplo. Observa la siguiente conjunto de pares ordenados y quiero que me digas si esto representa a una función. La respuesta es no. Este conjunto de pares ordenados no representa una función porque si tú te das cuenta, en los segundos pares ordenados tienes un 3 y un 3 repetido en los primeros elementos. Estos dos que están aquí se están repitiendo. Como se repiten, no es una función. Si no es una función, ¿qué es? Pues es simplemente una relación. Entonces simplemente aquí decimos no es una función. Y si tú quisieras hacer el mapeo, aquí está la recta del dominio y aquí está la recta del rango, observa cómo del número 3 salen dos líneas. Como están saliendo dos líneas en el mapeo, quiere decir que no es una función. Entonces puedes ver la diferencia aquí en un mapeo, donde solamente en la recta que representa el dominio, solo sale una línea por cada elemento. Pero aquí, donde no era una función, del número 3 salieron dos líneas. Es una forma de darte cuenta también que no es una función. Ahora aquí te explico la utilidad de la notación que te dije acá, en esta parte que te dije que era una forma compacta de representar a los pares ordenados si es que eran demasiados. Y aquí lo siguiente, te dice, esta es tu regla de correspondencia y te digo que el dominio es el conjunto de todos los números reales. O sea, te estoy diciendo, el dominio de esta función g es el conjunto de todos los números reales. Y tú sabes que los números reales son de menos infinito a infinito, entonces es una cantidad infinita de números. Entonces no tendría mucho sentido que tú dijeras, bueno, el primer par ordenado lo voy a tomar con el 0. Sustituyo el 0 en la regla de correspondencia y me va a quedar un 2. Luego va el 1. Ahora voy a sustituir aquí el 1 y sería 1 al cuadrado 1, más 2, 3, más 2, 5. Coma, y así te la vas a llevar hasta que vayas a infinito, pues nunca vas a terminar, esto es imposible de acabar. Entonces aquí es donde entra la utilidad de esa notación que te había dicho, para que tú puedas decir que lo vas a representar en pares ordenados y contemplar todos sin escribirlos realmente. Vas a hacer lo siguiente, colocas primero tu letra que representa tu función, en este ejemplo es G minúscula. Vas a abrir unas llaves como la que te estoy observando, vas observando aquí, que representan conjunto. ¿Conjunto de qué? Bueno, pones de pares ordenados, por eso estoy poniendo unos paréntesis, coma, pones una X, siempre va a ir una X al inicio, y después va la regla de correspondencia, porque como te dije, al hacer los pares ordenados, por ejemplo 0,2, el primero es de toma del dominio y el segundo se obtiene de sustituir este numerito en la regla de correspondencia, por eso el segundo par es la regla de correspondencia. Ahora pones tal que. ¿Por qué se pone un tal que? Porque vas a especificar qué valores puede tomar esta X. Tú aquí al decir X pertenece a los reales, estás dando a entender que esta X puede tomar cualquier número real y así formar este par ordenado. Pero de esta forma tú ya estás contemplando todos los pares ordenados que se puede representar con el conjunto de los números reales. Esa es la importancia de esta notación. Bueno, entonces ya teniendo en cuenta toda esta teoría, vamos a pasar a más ejemplos. Bueno, en esta hoja de ejemplos, en base a toda la teoría que hemos abordado en el primer video y en la parte de este video, te dice lo siguiente. ¿Cuáles de los siguientes conjuntos de pares ordenados son funciones? Recuerda lo que dice la definición 3. Para que un conjunto de pares ordenados tú puedas garantizar que es una función, los primeros elementos no tienen que repetirse. Si tú observas, en el primer ejemplo, que es este que te estoy subrayando, se repite el menos 3 y el menos 3, por lo tanto, no es función. Entonces no es función. Ahora, el segundo ejemplo, el menos 5, el 1, 3, 5 positivo, 7. No se repiten, por lo tanto, sí es una función. Y en el siguiente ejemplo observamos que 0, un tercio se volvió a repetir. Entonces, como se repite el un tercio, quiere decir que esta no es función. Ahora, si observas en el segundo ejemplo, en los segundos elementos se repitió siempre el 2. 2, 2, 2, 2, 2. Aunque se repita el segundo elemento, no hay problema. El que no debe repetirse es el primer elemento.
Te lo adelanto un poco. Cuando los segundos elementos se repite siempre el mismo número, quiere decir que se está graficando una función constante. Pero eso te lo voy a platicar más adelante cuando lleguemos al tema de funciones especiales. Ahora, si tú quisieras, podrías realizar un mapeo con estos conjuntos de pares ordenados. Es decir, puedes trazar lo que es tu línea, digamos algo de esta forma. Si quisieras trazar el mapeo, o sea, no es obligatorio, puedes hacer. Aquí tienes tus rectas, las vamos trazando. Y gráficas tus números. Por ejemplo, aquí son -3, -3, 4 y 7. Vamos a poner que aquí está el -3, aquí está el -2, el -1, el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y vamos a graficar a los mismos. Vamos a poner aquí -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, para seguir haciendo nuestro mapeo, observa, -3 va con 1. Entonces, por partes de -3 y te vas hacia el 1. Entonces, vamos a ir hacia acá. Me quedó un poquito chuequito, pero bueno, entiendes la idea. Aquí está. Luego, -3. Ah, perdón, pero este es para el que... Bueno, se puede realizar el mapeo también para el que no es una función, pero vamos a realizarlo para el que sí es función, que es el segundo. La diferencia es que aquí en el que no es función va a salir dos líneas del -3, pero vamos a hacerlo solamente el mapeo para que es función. En este caso es -5 con 2, entonces te vas -5 con 2. Aquí vamos a poner -4, -5. Y va -5 con 2. Ahí está. Luego 1 con 2. 1 con 2. Luego 3 con 2. 3 con 2. 5 con 2. 5 con 2 y 7 con 2. Fíjate cómo todos llegaron al número 2. Como te dije, está representando una constante, pero eso te lo platico más adelante. Pero lo importante es de la recta que representa el dominio, únicamente salga una línea de cada número. Aquí lo logramos, entonces este es el mapeo de la del medio. La otra igual se puede hacer mapeo y en la tercera también. Pero bueno, el que sigue dice, proporciona el dominio y una fórmula sencilla para la regla de correspondencia de la función. Es decir, aquí te están dando una función. Claramente puedes ver que este conjunto de pares ordenados es una función porque los primeros elementos no se repiten. Y lo que te pide es que tú proporciones primero el dominio y una fórmula sencilla para la regla de correspondencia. O sea, tú quieres que le entregues la regla de correspondencia. Y te das cuenta, el dominio de la función, voy a ponerlo por aquí, de esta manera. Lo voy a encerrar entre llaves porque es un conjunto de números. Son los primeros elementos, o sea, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ya que tienes estos valores que son el dominio de la función, ahora vamos a entregar la regla de correspondencia. Es decir, vamos a entregar cuánto vale ese f de x. Cuando dices f de x igual a raíz de x, f de x igual a x cuadrada, f de x igual a x cúbica más 1, etc. Hay muchas posibilidades, pero solo nos interesa la que al pasarle estos números, el 0, el 1, 2, 3, 4 y 5, y sustituirlos en la regla de correspondencia, primero nos arroje el 1, luego nos arroje el 3, luego nos arroje el 5, y luego el 7, y luego el 9, y luego el 11. Bueno, esto es más por habilidad que puedas identificar ese término. Yo te podría decir, ¿qué te parece si proponemos a 2x más 1? ¿Por qué? Bueno, vamos a hacer la prueba. El primer número que debe absorber esta regla de correspondencia del dominio es el 0. Entonces, si tú en x sustituyes al 0, sería 2 por 0, 0, más 1, 1, y aquí está tu número. Salió el primero. Ahora sigue el número 1. Lo sustituyes en ax, 2 por 1, 2, más 1, 3. Salió el segundo número. Ahora va el 2. 2 por 2, 4, más 1, 5. Salió el tercer número. Y te das cuenta, puedes irlo comprobando y siempre te va saliendo el segundo número. Como coinciden todos los pares ordenados, es decir, de esta regla de correspondencia se pueden sacar los pares ordenados, entonces esta es correcta. Esta es tu regla de correspondencia que te pedía, que es la fórmula sencilla, y este es el dominio de tu función. Ahora dice el siguiente ejemplo, escriba el conjunto de pares ordenados que constituye la función f. Si f tiene como dominio, aquí te da los números, y como regla de correspondencia x cuadrada menos 2x. Como te pide los pares ordenados, recuerda que el dominio son los primeros elementos y los segundos elementos de los pares ordenados se obtienen de sustituir el dominio en la regla de correspondencia. Así que voy a empezar sustituyendo primero al menos un medio. Y esto te va a quedar como menos un medio al cuadrado, menos 2 por menos un medio. Y te va a quedar entonces que es igual a un cuarto más 1. Y esto te queda igual a tener 5 cuartos. Ahora, vamos con el siguiente número que es el 0. Cuando tú sustituyas el 0 aquí, te va a quedar 0 al cuadrado menos 2 por 0, y eso claramente es 0. Luego va el 2 tercios, f evaluada en 2 tercios.
Ahora te quedaría 2 tercios al cuadrado menos 2 por 2 tercios. Y eso te va a quedar 2 tercios al cuadrado, es 4 novenos, menos 2 por 2 tercios es menos 4 tercios. De esa forma te va a quedar. Entonces, esto le vamos a dar igual. Y 4 novenos menos 4 tercios, ¿a cuánto equivaldría? Si tú recuerdas, si conviertes los tercios a novenos, te va a quedar menos 12 novenos. 4 novenos menos 12 novenos sería menos 8 novenos. Ahora el siguiente número es 5 medios. Y quedaría entonces 5 medios al cuadrado menos 2 por 5 medios. Y 5 medios al cuadrado es 25 cuartos. Y luego menos 2 por 5 medios es simplemente menos 5. Menos 5 enteros más 25 cuartos te quedaría como resultado 5 cuartos. Y ahí está. Luego sigue el 1 más raíz de 2. Lo voy a poner por aquí. F evaluada en 1 más raíz de 2. Te recuerdo que al poner esta notación entre paréntesis un número y una f que representa una función, estás dando a entender que en la regla de correspondencia vas a cambiar a las x por el número que te indica. Entonces quedaría 1 más raíz de 2 al cuadrado menos 2 por 1 más raíz de 2. Y eso te quedaría como, para desarrollar esto, pues puedes desarrollar como binomio al cuadrado, si el primero elevado al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Raíz de 2 al cuadrado 2, y luego menos 2 por 1 menos 2 raíz de 2. Simplificando, este con este se vuelve 0, este con este 0 y únicamente va a quedar 1. Entonces los pares ordenados van a quedar así. Primero coloco la f porque voy a representar la función como pares ordenados. Abro la llave que representa conjunto y el primer par ordenado va así. Menos un medio, que fue el número que se tomó del dominio, al sustituir la regla me dio 5 cuartos. Entonces menos un medio, coma 5 cuartos, coma. Ahora sería 0, 0. Después sería el siguiente 2 tercios, menos 8 novenos. Coma. Después sería 5 medios, 5 cuartos. 5 medios, 5 cuartos. Coma. Después sería 1 más raíz de 2, 1. Y ahí está, cerramos. Y aquí está tu función representada como un conjunto de pares ordenados, que es lo que pedía. Pasemos a otro ejemplo. Y aquí lo tienes. Ahora te dice, si f es esta función, ve en pares ordenados, encuentra f evaluada en menos 1, f evaluada en 1 y f evaluada a 3 medios. Este ejercicio es muy simple. ¿Por qué? Bueno, si tú observas, siempre te dije que esta notación quiere decir que vas a tomar el número menos 1, que lógicamente debe pertenecer al dominio de tu función, y lo vas a reemplazar en la regla de correspondencia. Y lo que te dé siempre es el segundo elemento del par ordenado. Pero sorpresa, aquí ya tienes los segundos elementos de los pares ordenados. Eso quiere decir que f evaluada al menos 1, simplemente buscas el menos 1 en el dominio. Aquí está, fíjate. Y el acompañante es 4, quiere decir que la respuesta es 4. F evaluada en 1 entonces simplemente va a ser 4, otra vez, como aquí lo puedes observar. Y f evaluada en 3 medios va a ser igual a menos 2 tercios. Observa entonces que cuando ya tienes los pares ordenados, los segundos elementos, pues simplemente equivalen a f menos 1, el 2 equivale a f en 0, el 4 equivale a f en 1, el menos 2 tercios equivale a f en 3 medios y el raíz de 2 equivale a f evaluada en 2. Y ahí están, muy sencillo. Siguiente ejemplo dice, si f es la función que tiene como dominio el intervalo cerrado de menos 4 a 5, recuerda que los corchetes representan un intervalo cerrado, y te dan una regla de correspondencia. Aquí la primera diferencia es que la regla de correspondencia te lo están dando en algo que se conoce como una función a trozos. Es decir, que está dividida en dos partes o más. En este caso solo son dos. La primera parte es x cuadrada menos 3x, y la segunda medio de x más 5. Ahora, ¿qué es lo importante en una función a trozos? Que tú debes especificar para qué valores de x trabaja cada parte de la función a trozos. El primer renglón para qué números trabaja y el segundo renglón para qué números trabaja. Si te das cuenta, ahora te dice, encuentre f en menos 2. F en menos 2, primero, si es una función a trozos, te vas a fijar en los intervalos. El primer intervalo del renglón número 1 va del menos 4 al 1. Y yo te hago la pregunta, ¿el menos 2 se encuentra entre el menos 4 y el 1 positivo? La respuesta es sí. Por lo tanto, el trozo de la función que debes tomar es este para encontrar f evaluada en menos 2, porque este es el tramo que trabaja para este intervalo. Entonces vas a sustituir a la x por el menos 2 como te está indicando, y al hacer operaciones te va a quedar menos 2 al cuadrado es 4, menos 3 por menos 2 es 6, y eso te va a quedar como un 10. Ahora, ¿el 0 pertenece al primer intervalo? Sí, porque está antes del 1, o sea, está dentro del intervalo.
Entonces, f en 0 va a ser simplemente 0 al cuadrado menos 3 por 0. Observa cómo ocupé el mismo tramo por lo que te expliqué anteriormente. Esto va a dar 0. Ahora sigue el 3 medios, que viene siendo 1.5. El 1.5 se encuentra entre el menos 4 y el 1 positivo. La respuesta es no. Por lo tanto, te pasas al otro tramo para ver si se encuentra ahí. El 1.5 se encuentra entre 1 y 5. La respuesta es sí. Por lo tanto, este es el tramo elegido. Y te va a quedar f evaluada en 3 medios. Y esto te va a quedar como 1 medio. En lugar de la x vas a colocar 3 medios más 5. 1 medio por 3 medios es simplemente 3 cuartos más 5 enteros. Y esto quedaría como 23 cuartos. Ahora vas a encontrar f evaluada en 4. Te pregunto, ¿el 4 está entre menos 4 negativo y 1 positivo? No. Por lo tanto, te pasa al otro tramo. ¿El 4 está entre 1 y 5? Sí. Por lo tanto, eliges este tramo para encontrar f evaluada en 4. Quedaría 1 medio por 4 más 5. 4 por 1 medio es 2. Más 5 quedaría 7. Entonces, f en menos 2 es 10. F en 0 es 0. F en 3 medios es 23 cuartos. Y f en 4 es 7. Entonces, así quedaría este ejemplo.